Despacho del gobernador electo Floric. Bueno, yo he dado a un árbol con un hierro 3 muchas veces. Bien. ¿Cree que puede apoyar esto, señor presidente? ¿Esto? A Diane Lohar para la vacante del Tribunal Supremo. Quisiéramos anunciarlo esta noche. Si fuera posible. ¿Le ha gustado mi regalo, señor gobernador? Fiat Justitia Ruat Caelum. El mazo grabado sí le gustó mucho. Debería estar hoy aquí, señor. Lo estamos embarcando. Sí, lo colgaré de la pared. Sabias palabras. Fiat Justitia Ruat Caelum. Que se haga justicia aunque caigan los cielos. Precioso. Entonces, Diane Lohar, queremos que venga hoy a una rueda de prensa. Diane Lohar es una mujer maravillosa, con un currículum indudablemente intachable que, cuando la conocí, aprovechó cada oportunidad que tuvo para defender a su socio legal totalmente corrupto. ¿Y quiere que...? Que se justifique públicamente. Quiero saber por qué su bufete aún representa al principal camello de Chicago. Quiero que diga que no está de acuerdo con su sancionado colega. Quiero lo mismo que usted, señor. Fiat Justitia Ruat ¡Qué sarta de patrañas! No la quiere porque es un viejo y necio sexista. Y usted, un maleducado bohonero de rastro. Pero eso es irrelevante ahora. Señor presidente, Diane Lohar es mi elección. Me alegro de verle, señor. Vaya, qué agradable sorpresa. Señor presidente. No se levante. ¿Qué quieres hacer? No podemos perderle. Políticamente nos saldría muy caro. Le diré a Diane que se retrasa. A ver si puedes darle lo que quiere, por el amor de Dios. Vale. ¿Y el regalo? ¿El mazo? ¿Lo has perdido? No, estaré en la sala de regalos junto con otros 900. Procuraré que esté aquí la próxima vez que venga. Enmarcado. Es un mazo chapado en oro que le regaló el presidente del Supremo al gobernador con un texto en latín. Señor Gold, ¿se acuerda de Damien, el becario? No. Ese de la camisa hawaiana. Ah, sí, el que despedí. ¿Qué? Estuvo aquí en la sala de regalos y podría ser que... ¿Lo robara? He mirado en una web de compraventa y fíjese. Mazo de la mansión del gobernador, $890. Llámale, concierta una cita, no le digas quién soy, dile que estoy interesado y que quiero verlo. Sabemos... ¿A qué hora ha dicho? A las 3, ya llega tarde. No montará un numerito, ¿verdad, señor Gold? No. Voy a recuperar mi mazo y a aterrorizar al señor camisa hawaiana. No voy a... ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh, señor Gold. Hola. ¿Cómo no lo adiviné? No soy tan rápido como antes. Ya entiendo, usted es mi contacto de la página. Puedes irte, Deborah. Parece demasiado joven para usted, señor Gold. Bien, Zack se llevó el mazo a casa, lo robaste y ahora quieres venderlo. No, pero sí que lo vendo. Por $890. Me lo encontré en un mercadillo. Bajo unas piezas de artesanía. Es increíble lo que se encuentra allí hoy en día. ¿Y es una coincidencia que encuentres el mazo que pertenece al padre de tu novio? Zack no es mi novio. Voy a la universidad. Y no tengo tiempo para críos de instituto. Becca, trabajo para el gobernador. Soy su jefe de personal. Enhorabuena. ¿No se roba al gobernador? Te pueden detener. Disculpe, señor Gold. Son $890. No. Querida Becca, mi regalo para ti es que no te detengan. No, señor Gold. Solo uno de nosotros se lleva algo por lo que no ha pagado. Disculpe, ¿agente? Hola. ¿Sí? ¿Podría ayudarme? Soy alumna de este centro y este hombre intenta llevarse una de las antigüedades de mi padre y no quiere pagarme. ¿Hablas en serio? Agente, me llamo Eli. Señor, ¿estudia usted aquí?